Es un gusto recibir en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, al doctor Hugo Gómez Apac, quien es actualmente presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, delegado además por el Gobierno de Perú para ser parte de este tribunal tan importante para el funcionamiento del sistema andino de integración. Doctor, qué gusto tenerle aquí en la Universidad Andina. Gracias a ti, María Elena, por la invitación. Y siempre es un gusto visitar esta hermosa universidad. Muchas gracias. Quisiéramos, en primer lugar, conocer algo de la propuesta del Tribunal Andino de Justicia sobre el precedente obligatorio en materia de interpretación prejudicial obligatoria en el área de propiedad intelectual. Claro que sí. Como sabes tú, una de las grandes virtudes que tiene el proceso de integración es la armonización de políticas y legislación. Y esto implica pues, que los 4 países gozan de las mismas leyes andinas, las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión. Y sobre la base de esta armonización hay una legislación común, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, la decisión 486, la decisión 351 y también otras materias, temas tributarios, aduaneros, de origen, de comercio. Pues bien, para garantizar la aplicación uniforme y coherente del derecho andino en los 4 países, cuando un juez nacional va a resolver una controversia aplicando el derecho andino y él es de única o última instancia, está obligado a suspender el proceso judicial que tiene en sus manos y solicitar al tribunal interpretación prejudicial. Si este juez nacional no es de única o última instancia, es decir, sus fallos son susceptibles de revisión ante una instancia superior, la consulta es facultativa, con lo cual puede o no suspender el proceso judicial que tiene en curso. Puede esperar al tribunal o fallar sin recibir la interpretación prejudicial. Hasta ahí un poco la figura de la interpretación prejudicial y cómo ha venido funcionando desde que el tribunal inició sus funciones en 1984. El tribunal es consciente que durante todo este tiempo, que ha emitido prácticamente 7.000 interpretaciones prejudiciales, hay en algunos momentos unas solicitudes repetitivas, es decir, temas sobre los cuales el tribunal ya en reiteradas oportunidades ha explicado el contenido, el alcance de una disposición del ordenamiento andino, ya lo explicó. Sin embargo, como la figura está así planteada, la obligatoria especialmente, los jueces se ven obligados a veces a solicitar interpretación prejudicial de temas que ellos ya saben que el tribunal ya expidió 10, 20 o 30 interpretaciones prejudiciales previas. De hecho, hicimos un estudio en el cual, más o menos entre junio del 2016 y septiembre, octubre del año 2020, mire el periodo, 2021, el tribunal emitió aproximadamente como 3.500 interpretaciones prejudiciales. Pero de ese universo de 3.500 interpretaciones prejudiciales, estableció criterios jurídicos interpretativos nuevos, cerca de 200. Es decir, de 3.500 interpretaciones, el tribunal tuvo que innovar, por decirlo de alguna manera, es decir, crear nuevos criterios jurídicos ante nuevas preguntas, nuevas circunstancias, nuevas aproximaciones, etcétera, pero algo nuevo, lo que significa que el resto fue repetitivo. Y este repetitivo está generando un stock de interpretaciones prejudiciales en el tribunal, que no tenemos lamentablemente la capacidad de resolver con rapidez por los escasos recursos que tenemos. Entonces, frente a esta situación, lo que ha propuesto el tribunal es la figura del precedente de observancia obligatoria. ¿En qué consiste? En que el tribunal, al momento de establecer un criterio jurídico interpretativo en una interpretación prejudicial, va a señalar, este criterio es de aplicación erga omnes, se aplica para todos los casos. De tal manera que si un juez tiene una controversia sobre la materia contenida en el precedente, ya no tendría que solicitar interpretación prejudicial al tribunal andino. Esto lo que provocaría sería una descongestión. Pero a quien más ayudaría es a los usuarios del sistema de solución de controversias, porque no tienen que esperar a que el tribunal resuelva una interpretación porque no tendrían que enviarla. Como ya es un tema conocido, como ya es un tema respecto al cual el tribunal ya opinó y muchas veces, centenares de veces lo ha hecho,
Entonces, los jueces van a poder fallar sin pedir interpretación perjudicial al Tribunal Andino y las partes del proceso interno van a tener una sentencia más oportuna. Hoy en día, en cambio, sobre temas ya conocidos, sobre temas repetitivos, vienen solicitando interpretaciones prejudiciales y hay temas en los cuales 20, 30 o hasta 100 veces ya hemos dicho lo mismo. Entonces, lo que busca es eso. Nosotros ya hemos enviado una propuesta el año 2019, en abril o marzo del año 2019, enviamos la propuesta de modificación del Estatuto del Tribunal, con articulado, con exposición de motivos. Y estamos esperando a que esto sea revisado por el Grupo de Solución de Controversias de la Comunidad Andina, por la Comisión y finalmente por el CAMRE, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, es el órgano legislativo con competencia para modificar nuestro estatuto. Muchas gracias. Es realmente una propuesta que debe apoyarse porque beneficia fundamentalmente a los justiciables de la comunidad andina. Entonces, vale la pena que se difunda esta propuesta y que se apoye decididamente esta propuesta. Por otro lado, queremos aprovechar la experticia del doctor Gómez en materia de competencia. Es muy reconocido en materia de competencia, entre otras materias. Así que quisiéramos que primero nos dé una visión general sobre la situación de la normativa de protección de competencia a nivel comunitario. ¿Le parece, doctor Gómez, que ha funcionado la decisión 608? Está funcionando. A ver, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena establece, y mira, desde 1969, visionariamente lo establecieron los fundadores de la comunidad andina, la importancia de la defensa de la competencia. Y ahí establecieron, ¿no?, que a más tardar en diciembre de 1971 tenía que aprobarse una norma con el objeto de evitar distorsiones a la competencia. ¿Ya? Eso se estableció. Distorsiones de precios y temas de dumping. Y en efecto, en diciembre de 1971 se expide la primera decisión. Creo que el número es la 45, me parece. Y luego se expiden otras sustitutorias, la 230, creo que es de 1987, luego viene la 285. Pero ¿cuál era el problema de todas estas primeras decisiones andinas? Confundían un poco la protección de la competencia, la defensa de la competencia con la fiscalización del dumping, porque son dos figuras diferentes. ¿Ya? En la fiscalización del dumping el objetivo es proteger la industria local, la industria nacional. Entonces allí lo que se mira es si el producto importado viene o no a precios de dumping, si hay una amenaza, si hay daño o amenaza de daño a la industria nacional y si hay relación de causa-efecto, relación de causa-efecto entre el dumping y el daño o amenaza de daño. Eso es la fiscalización del dumping. En cambio, como tú conoces, María Elena, la defensa de la competencia protege a los consumidores, al bienestar del consumidor. ¿No es así? Entonces, estas primeras decisiones, como mezclaban un poco la fiscalización del dumping con una política de competencia, ¿qué establecían como remedio? Establecían como medida correctiva, como remedio, que el país afectado podía poner gravámenes, elevar aranceles a los productos objetos de la conducta distorsionadora de la competencia. Lo cual tiene sentido en materia de dumping, pero es un contrasentido en materia de política de competencia. Porque en el dumping, cuando fiscalizas el dumping, como el precio viene, el producto viene a un menor precio que en el mercado de origen, viene a un menor precio, y ese menor precio está dañando la industria local, tú lo corriges con un derecho antidumping, que es incrementar el precio de importación. ¿No es así? Ese es el derecho antidumping. Incrementas el precio del producto. En cambio, en la política de competencia, tú, por ejemplo, sancionas la monopolización del mercado, las prácticas colusorias, los cárteles, que usualmente elevan el precio del producto. Entonces, se había establecido en estas normas un esquema contradictorio con la política de competencia, pero coherente con una medida de fiscalización del dumping. Afortunadamente, esto se corrige y hay un momento en que se separan los temas. Pero la decisión 285, que es la penúltima ley de competencia andina, si bien ya tenía mayor claridad sobre lo que hay que defender, todavía tenía el razonamiento de la fiscalización del dumping. Esto se corrige en el año 2005 con la decisión 608. La decisión 608 es la ley de defensa de la competencia en la comunidad andina. No tiene ese nombre, pero es la ley, yo la llamo así, la ley andina de defensa de la competencia, que sí es una norma moderna,
que es una norma que claramente diferencia. Estas son las prácticas colusorias, este es el abuso de la posición dominante. Estas son modalidades de prácticas colusorias, estas son modalidades de prácticas de abuso de posición dominante, y hay un procedimiento, y además establece una cosa muy diferente que no recogían las normas predecesoras, que es la imposición de multas. Ya no era un tema de poner gravámenes a los productos, lo que también perjudica el bienestar de los consumidores, sino imponerle multas a las empresas que implementan la conducta anticompetitiva transfronteriza. Entonces, ahora la Comunidad Andina cuenta con una ley andina de defensa de la competencia que además juega en pared con el programa de liberación. El programa de liberación permite que haya un área de libre comercio. Y en un área de libre comercio, que es lo que hay en el mercado subregional andino, tiene que haber política de competencia. ¿Para qué? Para que los consumidores se beneficien de la libre circulación de bienes sin conductas anticompetitivas. Entonces, área de libre comercio más defensa de la competencia hacen una muy buena pareja en la que los ganadores son los ciudadanos andinos como consumidores. La decisión 608, ya desde un punto de vista académico, no ha tenido, es cierto, mucha aplicación. No es que la Secretaría General haya tramitado muchísimos casos, no es así. Ahí más bien habría que ver la manera de que la Secretaría General cuente con los recursos suficientes, no es así, para iniciar más investigaciones de oficio, si es que no llegan tantas denuncias. El hecho es que hasta la fecha solo ha sancionado una vez, y esa sanción está siendo discutida ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de una acción de nulidad. Entonces, si alguien me pregunta, con la decisión 608, ¿se ha sancionado a alguien? A la fecha aún no, porque la única sanción que se ha impuesto está siendo todavía debatida en una acción de nulidad. Ese es el estado en el que hay. Ahora, yo me atrevería a decir un poco más, ¿hacia dónde deberíamos trabajar? A nivel de supranacionalidad, que es el rango que tiene la decisión 608, yo creo que ahí se puede acompañar. Ya tenemos el control de conductas transfronterizas. Habría que ver la posibilidad de, por ejemplo, evaluar el control de estructuras. ¿Se necesita o no un régimen de control de concentraciones empresariales a nivel de la Comunidad Andina? Los 4 países de la Comunidad Andina tienen control de conductas y control de estructuras, los 4. Pero la Comunidad Andina, a nivel del mercado subregional, solo hay control de conductas transfronterizas, no hay el control de las concentraciones empresariales que podrían tener efectos anticompetitivos. Entonces, eso es un tema que se puede trabajar. Pero hay otro, que es lo que hablé hace un momento de la armonización. En propiedad intelectual hay armonización de política, de armonización de legislación, pero eso no lo hay a nivel de defensa de la competencia. Cada país tiene su propia ley de defensa de la competencia. Aquí en Ecuador es la Ley Orgánica, Regulación y Control del Poder de Mercado. Pues bien, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú tienen sus propias leyes de competencia. Entonces, ahí no hay armonización. Si bien hay una ley única, supranacional, la decisión 608, que vigila y sanciona las conductas anticompetitivas transfronterizas, a nivel nacional, cada país tiene su propia ley y creo que se puede conversar, discutir, evaluar la posibilidad de armonizar también esta materia, es decir, que haya una ley andina de defensa de la competencia para los 4 países, o sea, que se aplique como ley nacional, como ocurre con propiedad intelectual. Y te diría, María Elena, que eso no es imposible, porque ya hay una convergencia existente. Es decir, si tú analizas las 4 leyes que existen, son muy parecidas. Tienen objetivos bastante similares. A veces lo que más se parece es la jurisprudencia que la legislación. Es decir, uno a veces los textos lo ve diferentes, pero cuando ven los casos, cómo resuelven la Agencia de Competencia colombiana, ecuatoriana, peruana, son bastante similares. Entonces no es muy difícil hablar de ese proceso de convergencia, de armonización. Y yo más bien invito a la Universidad Andina y a tu persona, María Elena, para que lideren esta cruzada y con estudios, seminarios, foros, evaluemos la posibilidad de armonizar una política de competencia en la Comunidad Andina. Me parece una propuesta tan interesante, porque me acuerdo yo que cuando se expidió la Ley de Control de Poder de Mercado aquí en el país, se hizo bajo una vertiente ideológica
distinta a aquella que predominó cuando nacieron leyes de competencia en otros países latinoamericanos. Por eso hasta el nombre se llama de control de poder de mercado. Pero una vez que empezó a aplicarse, como ha sido una agencia de competencia joven, se ha fijado mucho en estándares internacionales, en pronunciamientos internacionales, y es verdad, los pronunciamientos que ahora vemos tienen un esquema de razonamiento, usan los paradigmas internacionales y en el fondo todos estamos hablando el mismo lenguaje, con diferente nivel de profundización de la materia, porque es evidente que hay agencias de competencia en la región con mucha más experiencia que otras. Pero yo me hago eco de esta propuesta porque es verdad, la aplicación está muy influida por estándares internacionales y a la final hay instituciones que se interpretan de forma muy parecida entre los países de la CAN. Muy interesante. Y el día de hoy nos va a ofrecer el doctor Gómez una ponencia muy interesante sobre los límites de competencia a nivel andino y a nivel nacional. Tal vez nos quiera compartir en este espacio algunas ideas centrales sobre esa presentación. Claro que sí. La decisión 608 en su artículo 5 establece lo que se conoce como el ámbito objetivo de la decisión, que es cuáles son las conductas susceptibles de ser denunciadas ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, que es la Agencia de Competencia Supranacional. En este artículo 5 es donde se establece la diferencia de competencias o jurisdicción, si quieres usar ese término más procesal, entre las autoridades nacionales de defensa de la libre competencia y la autoridad supranacional. Y lo que se ha dicho es básicamente lo siguiente. Cuando una conducta anticompetitiva, práctica colusoria o abuso de posición dominante, cuando una conducta anticompetitiva nace en un país miembro y tiene efectos en ese país miembro, el competente es la autoridad nacional. Entonces, si aquí en Ecuador algunas empresas implementan un cártel, un acuerdo de precios, por ejemplo un acuerdo de reparto de mercados, y tiene efectos en territorio ecuatoriano, entonces el competente es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Pero, si se origina en un país miembro y tiene efectos en otro país miembro, o son diversos supuestos en los cuales siempre hay dos países involucrados, al menos dos países involucrados, entonces la competencia la tiene la Secretaría General de la Comunidad Andina porque ya es un acuerdo, es una conducta anticompetitiva transfronteriza. Por ejemplo, podría ser un acuerdo de empresas ecuatorianas y colombianas que tienen efecto en Ecuador, que tienen efecto en Colombia, que tienen efecto en Ecuador en Colombia, o que tienen efecto en Perú, o que tienen efecto en Perú en Bolivia. Fíjate, son diversos supuestos y el tribunal, que ahora lo voy a mencionar en una diapositiva, van a ver, estableció o especificó todos los supuestos que pueden darse para mayor claridad. Entonces, yo voy a hablarles hoy día sobre cuándo es competente la Secretaría General de la Comunidad Andina, cuándo es competente las autoridades nacionales y cómo el tribunal, en su jurisprudencia, desarrolló una suerte de teoría de la doble barrera con el objeto de fortalecer la defensa de la competencia del mercado subregional a efectos de que esta separación de funciones pueda ser utilizada oportunísticamente hablando por algunas empresas con el objeto de lograr impunidad sobre la base de debilitar las competencias de las autoridades nacionales. Entonces, eso con más detalle ya lo digo en unos minutos, pero la idea es esa, clarificar cuándo es competente la Secretaría General y cuándo son competentes las autoridades nacionales. ¿Por qué? Porque estos son temas que sí se van a discutir ante los juzgados. Es decir, en el contencioso administrativo peruano, en el contencioso administrativo ecuatoriano, es bastante probable que en el futuro algunas empresas cuestionen la competencia de la autoridad nacional alegando que la competencia la tenía la autoridad supranacional. Entonces, el tribunal expidió esta interpretación prejudicial para clarificar este escenario. Muy oportuna las aclaraciones de las cuales vamos a aprender el día de hoy. Y finalmente, para entrevistar esta entrevista corta pero sustanciosa, quisiera una opinión de nuestro entrevistado sobre, desde la perspectiva de una agencia de competencia más experta como la peruana, que ha tenido más tiempo de recorrido,
¿cuál es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la Agencia de Competencia Ecuatoriana? Mira, la Agencia de Competencia Ecuatoriana ha dado bastantes avances en los últimos años, ¿ya? Como curioso, como académico, he podido revisar, por ejemplo, algunos de los lineamientos, directivas, metodologías que han estado sacando. Ahí hay unos documentos sobre el abuso de la posición dominante, prácticas desleales, prácticas colusorias, muy interesantes y que están en los estándares mundiales de la política de competencia, están muy bien hechos. También los veo muy activos en las investigaciones y más bien creo que el tema en el que hay que apoyarlo muchísimo, claro que requiere una ley, ¿ya? Requiere una ley, pero hay que apoyarlo muchísimo es en el tema de la eliminación de las barreras normativas, la eliminación de las barreras burocráticas. La superintendencia ha iniciado esta actividad como parte de su abogacía de la competencia, lo cual está bien, es uno de los pilares de cualquier política de competencia, la abogacía de la competencia. Ya sacó algunos documentos como el de las gasolineras explicando cómo a veces la normativa genera estas barreras que impiden que más agentes económicos entren al mercado. Aquí la lección que puede tomar Ecuador de Perú es lo que en Perú se desarrolló desde 1992, o sea, fíjate que ya llevamos ahí unos 30 años, que es el régimen de eliminación de barreras burocráticas, prevención y eliminación de barreras burocráticas, y que llega a la eliminación de la barrera. Porque ahora la superintendencia lo que hace es identifica y exhorta su eliminación, pero no puede hacer más, ¿no? Identifica la barrera normativa y exhorta que se elimine. Pero en Perú, la Agencia de Competencia, que es un órgano que se llama Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, pero que es un órgano dentro del INDECOPI, cuando identifica la barrera burocrática porque es ilegal o porque no es razonable, dispone su eliminación y es eliminada la barrera. Entonces, ese es un tema que es importante porque tiene un impacto en la competitividad económica del Ecuador y tiene un impacto en el mercado subregional. ¿Por qué? Porque si las empresas peruanas tienen el beneficio de que la Agencia de Competencia está eliminando todos estos sobrecostos que traducen las barreras burocráticas, pero en Ecuador no lo hay, o no lo hay en Colombia, no hay en Bolivia, entonces el escenario de competencia no está parejo. Porque tienes empresas que tienen más sobrecostos administrativos y burocráticos y empresas que tienen menos sobrecostos administrativos y burocráticos, que al final inciden en el costo e inciden en el precio. Eso es inevitable. Entonces, más bien lo que hay que buscar es que los 4 países fomenten la competitividad económica, fomenten eso. ¿Y cómo se logra esto? Disminuyendo los sobrecostos a las empresas. Entonces, este régimen de eliminación de barreras burocráticas debería ser implementado también en los otros países. Ecuador ya conoce, la superintendencia ya conoce de qué se trata el tema. Ya lo ha explicado en su metodología de eliminación de barreras normativas, pero creo que falta dar el salto de abogacía de la competencia a una eliminación de las barreras. Y eso lo que va a permitir es que más agentes económicos entren al mercado. Yo les decía hace poco a unos estudiantes de aquí en Ecuador lo siguiente. Frente a la preocupación que a veces tienen, como es natural, los políticos, los burócratas, los funcionarios públicos en general, cuando hay incremento de precios. ¿Cómo reaccionan frente al incremento de precios? A veces, instintivamente, piensan en el control de precios. Piensan que es una salida rápida, fácil, que termina complicando más el escenario. Yo les decía a los alumnos lo siguiente. La mejor forma de bajar precios es incrementando la oferta. Incrementando la oferta. Cuando hay más oferta, los precios caen de una manera más sostenible. ¿Cómo incrementar la oferta? Y para incrementar la oferta hay que promover la inversión, ¿no es así? Hay que promover la inversión, hay que promover la competencia, hay que eliminar las barreras. Y cuando hablamos de barreras son barreras legales, barreras estratégicas, barreras estructurales. Hay que eliminar las barreras para que más agentes económicos entren al mercado. Entonces, cuanto más rápido, más fácil es un mercado, más contestable, como le llaman los economistas, es más fácil la entrada al mercado, más agentes económicos entran, más competencia hay, los precios bajan. Es el camino que hay que seguir. Tema súper actual en el país, en el que se está discutiendo con mucho énfasis la posibilidad de control de precios de una larga lista de productos. Muchas gracias
Hugo, muchas gracias por tantas ideas que nos hacen pensar, nos dejan pensar. Espero sinceramente que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo. Gracias.